arriesgué todo lo que yo tenía, económicamente hablando. ¿Qué idiomas vamos a necesitar? A ver, con la inteligencia artificial, teóricamente, ya no vamos a necesitar ninguno, porque uno tiene que hacer aquello que se le cruza 3 veces por la mente, ¿no? Ya queda tu dedicación, tus horas. No es que sea placer viajar. Viajar es aprender y muchísimo y de una forma muy acelerada. Llegó un día que decidí dejar de hacer ese programa por el bien de nuestros alumnos. Que cuando se tiene miedo a algo, no hay mejor recurso que enfrentarse, ¿no? Es que se me da fatal el idioma, es que lo llevo fatal, es que toda la vida me ha ido súper mal. Hemos pasado por mucho. Yo tengo que dejar a mis hijos en casa y marcharme al extranjero. Yo quise hablar todo el tiempo en inglés. Para mí no era importante que aprendieran más tiempos verbales o menos. Para mí era importante que conectaran con el idioma que no habían conectado en su vida. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos el privilegio de conversar con una mujer cuya carrera es tan variada como fascinante. Fundadora de una prestigiosa academia de idiomas, innovadora en programas de intercambio y campamentos de verano, y una madre que ha balanceado la crianza de sus 2 hijos con su vida empresarial. Su historia no es solo una historia de éxito, sino también de los retos únicos enfrentados por ser una mujer en el mundo empresarial hace 30 años. Preparen sus auriculares, porque esta historia promete ser tan reveladora como inspiradora. Hoy tenemos con nosotros a Maite. Bienvenida, Maite. Gracias. Cuéntanos, ¿quién es Maite? Bueno, pues Maite es una persona que en un momento determinado, cuando termina los estudios, tiene un proyecto, pero es muy joven, para dedicarse toda la vida a la enseñanza del idioma, que era su objetivo como profesión, después de estudiar filología inglesa. Y decide incorporarse en una empresa, en el mundo empresarial, en la que pasa 3 años de su vida pues, aprendiendo pues, muchísimo, gente muy profesional y en un ámbito empresarial totalmente diferente y desconocido, ¿no? Y ya llegó el momento que pues, el gusanito me hizo pues, iniciar mi propio business en el área que realmente a mí me gustaba, que era la enseñanza de los idiomas, ¿no? Y de ahí partió Ese business. Exactamente. ¿Y qué podríamos decir que fue lo que te inspiró a crear la academia? ¿Y cómo fueron esos primeros días de empezar a rodar? Bueno, yo soy bastante, yo no diría impulsiva, tomo decisiones meditadas, pero cuando tengo una idea que me ronda la cabeza, pues me gusta llegar al fondo de la cuestión. Y en ese momento tomé la decisión. Arriesgué todo lo que yo tenía, económicamente hablando me refiero, puse todo el dinero que yo tenía en este proyecto y creí en mi proyecto. Ya está. Yo creo que cuando uno cree en su proyecto es cuando realmente tiene éxito, ¿no? Y bueno, todo el tiempo de dedicación y esfuerzo que eso conlleva. ¿Eso recomiendas hacerlo, Maite? Porque... A ver, yo siempre recomiendo que uno tiene que hacer aquello que se le cruza 3 veces por la mente, ¿no? Es decir, en el momento en que tú tienes una idea de algo que te apasiona, que te gusta, que lo tienes claro, tienes que llevarlo a cabo. Evidentemente quieres que salga bien. Si en un momento determinado no sale bien, no pasa nada. Habrá otra puerta, otra ventana, ¿no? de salida, evidentemente, pero tienes que poner todo tu esfuerzo en ello. Y suelen decir que los inicios siempre son duros. ¿Cómo fueron los inicios? Los inicios no son fáciles porque, bueno, ya hemos dicho, ¿no? Que arriesgas todo el dinero que tienes, lo pones en un proyecto en el que tienes muchísima ilusión y ahora ya queda tu dedicación, tus horas. Y si el día tiene 24, pues es 24, ¿eh? O sea, si trabajas 12 y las otras 12 entre que duermes, comes, piensas y te relacionas, ¿no? Y ya no tienes para más. Pero bueno, lo haces con mucha energía. Yo creo que el fundamento de todo esto es el ímpetu, la energía y la ilusión que le pones en tu proyecto de vida profesional. Bueno, profesional y no profesional, porque al final cuando emprendes es tu vida. Sí, profesional y personal, evidentemente, porque claro, va en juego pues todo aquello que te rodea. Tienes que tener aliados. En este caso, pues tus aliados son los miembros que te rodean, es tu familia. En mi caso, pues era mi marido, ¿no? Mis padres, mis hermanos, ¿no? La gente que tenía a mi alrededor, mis amigos, sufrieron pues mi carencia en muchos aspectos porque no tenía al mismo tiempo
para hacer cosas y con ellos, ¿no? Como a lo mejor en otras ocasiones. Pero bueno, yo lo llevé muy bien, ¿eh? En mis inicios ya inicié de una forma directa, yo inicié con el tema de la academia en Villarreal y con los viajes a extranjero y con traducciones, es decir, hacíamos las tres, ¿no? Tocábamos las tres patas. Y empezamos en Villarreal con niños muy pequeñitos, que era una de las primeras academias que lanzó clases para niños a partir de 3 años, que en aquel momento me decían como que ¡qué barbaridad! Si los niños no tienen que aprender inglés hasta que no pase la comunión. Y yo decía, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Tiene nada que ver, ¿no? Gracias, a Dios, ¿no? Por el tiempo se ha ido demostrando qué significa aprender un idioma, cómo se debería de aprender, qué factores influyen al positivo, ¿no? En el aprendizaje, etc. Y acabas de comentar, Maite, que esto nace aquí en Villarreal, pero tenemos constancia que también está TEC también tiene presencia en Castellón y en Valencia. Sí, a ver, bien, en Villarreal inició en ese momento, yo tenía 26 años cuando inicié TEC en Villarreal, y llegó un momento que el centro se quedó pequeñito, nos trasladamos a otro centro, que es en el que estamos ahora en estos momentos. También tenía una capacidad más superior a la anterior, pero fue creciendo hasta el momento en el que ya veíamos estabilidad en el centro de Villarreal. Pero evidentemente pues Castellón fue una segunda propuesta inmediata, porque Castellón es la capital, ¿no? También implica pues que también conocemos a mucha gente, teníamos muchos clientes en Castellón porque venían a viajes con TEC, ¿no? Y pues era como casi una necesidad de estar presentes en lo que era la ciudad de Castellón. Y en ese momento abrimos un centro por la zona de Lledó y pues muy poco después tuvimos que abrir otro por la zona de Fadrell. Tenemos 2 centros que ocupan 2 zonas de Castellón. Y evidentemente también en Valencia, pero sin centro de idiomas. Y en Valencia sí que estamos con presencia cerquita de la Plaza de la Verche, en la calle La Mar, con oficinas solo dedicadas a viajes extranjeros. Trabajamos para toda España con respecto a temas de viajes, y entonces evidentemente la posición logística de TEC está en varios ámbitos nacionales. ¿Y planeas algún otro centro en España? De momento no. A ver, hemos tenido muchas oportunidades de ampliar como centros de idiomas en otras partes de España. Pero creemos que como centros estamos donde estamos, lo estamos haciendo bien, tenemos una capacidad importante de profesorado y lo que no queremos es perder un poco el hilo de lo que es la esencia de nuestros centros. Porque ¿cómo intentáis cuidar esa esencia? ¿Cómo dirías que es por a lo mejor el proceso de contratación de profesorado y que no se pierda esa esencia de lo que es TEC? Porque nosotros somos exalumnos de TEC. Sí, exacto. Y la verdad que siempre hay un ambiente familiar, un ambiente muy cercano. ¿Cómo hacéis que ese proceso de selección de gente o que ese ambiente se mantenga durante los años? Pues la verdad, yo tengo que decir que he tenido muchísima suerte, no solo con la ilusión que inicié el proyecto, sino la gente con la que se unió a mi proyecto como empleados de TEC desde el primer momento. Aquí en TEC hay gente que es histórica, que trabaja en TEC prácticamente desde que inició, es verdad que lo conoces, desde que inició TEC, y tienen el mismo cariño a TEC que le tengo yo, inclusive más, tendría que decir, ¿no? Siempre nos tenemos que, y esa es un poco mi idea, ¿no? Cuando hablamos de este tema, de recursos, de lo que es la parte humana, que tenemos que encontrar a gente, a personal que incluso esté más apasionado por el proyecto que nosotros mismos, ¿no? Entonces sí que es cierto que los que estamos aquí vivimos TEC como si fuera nuestra criatura. Todos los alumnos de TEC son alumnos de todos los que estamos en TEC, sea en Villarreal, sea en Castellón o sea en cualquier sitio. Hagamos el viaje que hagamos, estemos en colegios. Cuando nosotros hemos estado en colegios haciendo clases de forma extraescolar, hemos cuidado y mimado a esos alumnos, igual que cuidamos y mimamos a los que tenemos aquí presencialmente en TEC, online, etcétera, ¿no? Porque también estamos online. Y eso es fundamental que sepas quién entra en tu casa todos los días, qué necesidades tienen. A veces que no solo es conocerle a nivel personal por nombre y apellido, sino realmente saber qué es lo que hay detrás, ¿no? De cada uno
de los cabecitas pensantes que van entrando, ¿no? Desde bien jovencitos. Y yo siempre he dicho lo mismo, y además es que es alucinante porque cuando tú empiezas y eres el profesor o la profesora y te vienen niños muy pequeñitos, no nos damos cuenta lo rápido que crecen esos niños y lo rápido que los vas a tener a tu lado o por encima de ti, en otro sentido, ¿no? En el sentido profesional. Y vas a decir, oye, que tú eras... Y la alegría que nos da que te reconozcan con cariño, con afecto y tal, después de pasar todo este tiempo, que han convivido contigo, pero puntualmente, porque la formación en TEC es una formación continua durante el curso, pero de 2 días a la semana, que no es como el maestro o el profesor, ¿no?, de un instituto o de un colegio, ¿no?, que pasan muchas horas con ellos y sin embargo nos recuerdan con muchísimo cariño y mucho afecto. Y sobre todo porque les hemos llegado a transmitir pues, un poquito de pasión o de alegría en el proceso de aprendizaje del idioma, en este caso inglés, ¿no?, que era en mi parte lo que yo impartía o lo que yo inicié, pero también en alemán o en italiano o en francés o cualquier otro idioma que hagan con nosotros, ¿no? E intentamos pues estar ahí pues igual que desde el principio, ¿no? Ya has comentado, Maite, hace nada que vosotros también sobre todo estáis metidos en la organización de viajes. Sí, nosotros... ¿Cuáles son los mayores retos a los que os enfrentáis a la hora de pues, bien organizar viajes, ciertos viajes al extranjero, incluso programas de intercambio, etcétera? ¿Cuáles son los mayores retos? A ver, así como hemos estado hablando de la parte docente, academias y demás, en la que te tienes que preocupar pues un poco de metodologías, de innovación, pues de pantallas digitales, de cómo, ¿no?, ir modernizando tus centros desde el inicio. Si llevamos ahora 35 años, pues todo esto ha sido una evolución que nos ha hecho cambiar. Yo recuerdo que yo me gasté casi la mitad de todo el dinero que tenía comprando una parabólica en el momento en que yo inicié TEC. Y yo quería que la tecnología estuviera presente y tal. Con la mala suerte que tuve, que además en la ubicación en la que estaba no hubo manera de hacerla funcionar. O sea que fue un dinero que lo deposité, ¿no? Pero bueno, era, ¿no?, mi objetivo que todo siguiera un ritmo pues acelerado en ese sentido, ¿no? Que tuviéramos todos los recursos posibles para hacer realidad, ¿no?, mi sueño en aquel momento. Con el tema de viajes lo mismo. Yo cuando iniciamos TEC en aquel momento, yo era joven, pero yo había salido mucho de viaje. Había salido mucho porque, bueno, pues ya de jovencita ya había ido de viaje bueno, mi primer viaje fue a Estados Unidos como estudiante. Ahí me dio el clic, ¿no?, del idioma, que dije, jolín, yo estoy hablando idioma, de clases vengo y hablo un idioma en Estados Unidos, ¿no?, en un high school. Ya me motivó muchísimo aquel primer viaje que hice, muchísimo, porque te das cuenta de las realidades, de otros mundos, de otra gente, de otras culturas, y eso me enganchó. A partir de ahí yo salí todos los años en verano, salí hacia un verano, una estancia en el extranjero, bueno, gracias a mis padres, ¿no?, en ese momento. Luego pues ya me puse a estudiar filología, continué haciendo exactamente lo mismo, todos los veranos yo salía de viaje extranjero. Y cuando inicié, bueno, estando trabajando en la empresa también, en mi periodo vacacional yo le pedí a la empresa que por favor me mandara a otra delegación en Inglaterra para poder seguir practicando un poquito mi idioma, ¿no? Entonces hasta ese momento me lo concedieron, o sea, tuve la suerte que, bueno, si es tu periodo vacacional, te mandamos a la delegación de Inglaterra. Pues perfecto, yo súper encantada. Y cuando ya inicié el proyecto de TEC, inicié las dos cosas a la vez. El tema formación y el tema viajes extranjeros, porque consideraba que era algo que iba unido en cuanto a formación. No es que sea placer viajar es aprender y muchísimo y de una forma muy acelerada. Y ese fue el primer proyecto. Yo el primer año que monté TEC hice viaje extranjero. Y ese primer año fuimos a Inglaterra con un grupo de estudiantes. Agradecida y muy agradecida de mis clientes en Villarreal, porque fueron los que me dieron la oportunidad de darles a conocer mi proyecto, de cómo funcionaba, y creyeron mucho en mí. Y bueno, siempre he tenido, de verdad, sinceramente, unos estudiantes estupendos, fabulosos, y unos padres también encantadores, porque han creído en el proyecto de TEC y han visto que hemos trabajado con sus hijos y para sus hijos, que eso es importante. Y en el mundo adulto es lo mismo, o sea, hemos trabajado en el mundo adulto muchísimo, aunque no se ve tanto, porque ya, como habéis visto cuando habéis llegado,
los niños se ven mucho más Sí. que los adultos. Pero con adultos hemos trabajado y seguimos trabajando muchísimo para todas las empresas del sector, bueno, varios sectores, pero ya sabes que aquí en esta zona, la provincia de Castellón, lo que más predomina, Cerámico. ¿verdad? El sector cerámicos, el sector esmaltes y otras empresas también de otros sectores. Y seguimos en ello en una formación bastante constante, año tras año, y eso me gusta porque la formación en el adulto tiene que ser continuada, no puede parar. Y esos viajes, pues de una cosa te llevan a otra. El primer año hicimos un grupo de salida, el segundo año ampliamos, conocimos a otros agentes internacionales, nos unimos, hicimos proyectos comunes y conjuntos en varias comunidades de España para llevar a estudiantes a extranjero, ampliamos en Irlanda y de ahí poco a poco pues, empezamos a ampliar el abanico de posibilidades. Como todos los niños que venían con TEC al viaje de verano, todos los años repetían el mismo programa porque les encantaba, pues llegó un día que decidí dejar de hacer ese programa por el bien de nuestros alumnos. Me supo muy mal porque me gustaba mucho, era una criatura propia. Teníamos pues una organización extranjero con un banco de familias, colegio, actividades, proyectos, lo llevamos todo directamente desde TEC. Pero llegó un momento que dije, no, por el bien de nuestros alumnos tenemos que ampliar. Ellos tienen que conocer muchas ciudades, muchos países, distintas formas de hablar, distintas formas de aproximarse al mundo, ¿no? Y por eso empezamos a diversificar mucho más, ampliar mucho más. Hoy es el día que tenemos pues, salidas grupales. Principalmente Inglaterra e Irlanda son los dos destinos donde más proyecto tenemos, donde más ofertas tenemos durante el verano, porque pues, por proximidad, también Canadá y Estados Unidos, Francia y Alemania. Francia y Alemania son países que ya viajan gente con, pues, suelen ser estudiantes que ya es su segundo o tercer idioma y van de individuales, etc. Y en Inglaterra y en Irlanda también, pero la mayoría buscan el ir acompañados, con un personal de TEC, el tener un programa en el extranjero compacto que lo conlleve todo, ¿no? Estancia, clases, excursiones, seguros, etc. Y para ello pues me asocié a la Asociación Nacional, a SEPROCE, que es la que nos, de alguna forma nos avala y nos representa, ¿no? Como colectivo, porque es un mundo pues que tenemos que estar muy pendientes de muchas cosas. Y parte del éxito de TEC, ¿no? Porque lleváis 30 años o más de 30 años. Más de 30 años, llevamos casi 33, 34 años. Parte del éxito es, en gran medida, por no decir todas, de los profesionales que hay. Una persona, un buen profesional, puede saber muy bien del idioma, pero no puede, a lo mejor, transmitirlo o no saber transmitirlo. ¿Cómo decides tú o la persona que decida contratar a esa persona? ¿En qué os fijáis a la hora de contratarla? ¿En que tenga los títulos? ¿En que...? A ver, eso es primordial, ¿no? Cuando llega un currículum, que tenga un currículum con el componente académico que necesitas para realizar unas funciones determinadas y más en docencia, ¿vale? ¿En qué me fijo? Yo soy muy particular para la elección del profesional. ¿En qué sentido? Pues yo siempre digo que tengo un sexto sentido. Un sexto sentido que me dice sí o no. Y me vas a preguntar por qué, digo, pues no lo sé. Pero me fijo mucho en muchas otras cosas que no tienen nada que ver con el idioma. Cómo es la persona, ¿no? ¿Qué me transmite? Tengo que ver algo más detrás de lo que es un idioma. Puedes hablarlo muy bien, puedes tener muy buen acento, tener un currículum muy completo, haber estado y tener una experiencia extensa en el ámbito docente. Pero me fijo en algo más y no sé, voy un poco más allá a ver si me gusta o no me gustan ciertas actitudes, maneras, cómo veo cómo se mueve, cómo habla, cómo... No sé, hay algo, ¿no? Es un sexto sentido que decimos. Y esto pues lo he extendido un poco a mi personal, a mi gente de confianza, ¿no? Porque yo tengo mi persona de confianza en la selección de personal, que es la que ahora pues ocupa mi lugar, que es lo que yo hacía, ¿no? Antes sí, Mónica, por ejemplo, es la que se encarga de hacer esas primeras entrevistas.
Luego ya me las presenta y hacemos la segunda, ¿no? El segundo Ahí entra el sexto sentido. Donde ahí entra, ¿no? Ese sexto sentido. Sí. Ahí está, ¿no? Pero yo imagino que esto es como todo, tú, en cualquier ámbito, ¿no? Y yo creo que cuando se hace selección, o la gente que está trabajando en recursos humanos y hace selección de personal, pues estas cosas las perfilará y tienen técnicas muy buenas. Aquí es todo muy de casa, muy casero, pero porque no somos una gran empresa donde tengamos el departamento de recursos humanos. Y aún así siempre salen personas. Y bueno, y exacto, y aún Claro. así siempre tienes sorpresas, tanto a positivo como a negativo. Pero bueno, para eso estamos, para visualizar esas sorpresas y evitarlas en la medida de lo posible, o aplaudirlas, ¿no? En el caso de que sea. Y tú, Maite, como experta que eres, o bueno, por lo menos bastante más que nosotros, porque estás en el mundo de los idiomas todos los días, constantemente, ¿cuáles crees que van a ser en los próximos 5 o 10 años los idiomas más importantes? Aparte del nuestro, porque obviamente eso ya lo sabemos. ¿Qué idiomas crees que van a ser los más importantes? Pensaba que ibas a preguntarme cuántos años tendrían que pasar para que ya no tuviéramos que aprender más. No. A ver, yo pensaba, mira, fíjate, yo cuando monté TEC en su inicio, pensé, bueno, tengo 10 años de futuro para funcionar como centro privado de idioma, ¿no? De idiomas. Porque se pondrán las pilas, ¿no? En las instituciones académicas regladas y demás, y la gente los idiomas los dominará. Bueno, pasaron 15 y dije, todavía estoy aquí. Y han pasado 30 y digo, todavía estoy aquí. Y pasarán 35 casi dentro de nada y diré, todavía estoy aquí. Pero me alegro de decirlo porque eso significa que estamos trabajando bien. ¿Y qué idiomas vamos a necesitar? A ver, con la inteligencia artificial, teóricamente, ya no vamos a necesitar ninguno, porque de aquí nada nos estaremos mirando y nos estaremos traduciendo. Pero eso va a perder toda emoción. La inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo en muchos sentidos, pero cuando queramos realmente tener ese control emocional del tú a tú, del inglés en un pub irlandés, o el alemán en la calle en Berlín, o el francés en París, por ejemplo, no vamos a estar todos como robots, ¿no? Con los móviles así andando, ¿no? Entonces yo siempre pienso que esto va a ser un reto personal de cada uno de nosotros, es decir, si hace inglés y sé francés, pues casi que me voy a poner con el alemán. O por necesidad o por gusto. Hoy en día, con el español, con el inglés y con francés o alemán, etc., la gente se mueve muy bien por el mundo. Porque realmente si vemos la cantidad de gente que habla un idioma a nivel internacional, dices, pues con español y con inglés prácticamente nos movemos, ¿no? Y damos la vuelta al mundo. Pero evidentemente siempre hay particularidades donde hay una necesidad de dominar el francés o de dominar el chino. Quería escucharlo, ¿no? No habíamos hablado de chino. No. Bueno, pues mira, en TEC se han dado clases de chino y varios años. Lo que ocurre es que el idioma chino es un idioma para gente que tenga mucho tiempo, mucha dedicación y de una forma muy constante. Y que empiecen muy pequeñitos y que sea de una forma muy prolongada en el tiempo. Entonces, yo siempre digo lo mismo, si vas a encontrar eso, si ese va a ser tu objetivo, adelante. Si no, busca un idioma que te dé más prestación con tiempo y dedicación. Los niños chinos estudian muchísimas horas y hacen muchas horas en los colegios, ¿no? Aquí es mucho más complicado llegar a ese punto, ¿no? Sí que es cierto que si los niños en ciertos colegios tienen la oportunidad de hacer chino, nosotros tenemos una profesora aquí, una china, encantadora, que además está en un colegio británico dando clases de chino, y evidentemente es lo que decimos, si ese niño en ese colegio tiene la oportunidad de estar todos los días, 2 horas, pim, pam, 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 o 1 hora diaria, fenomenal. Pero ya como extraescolar es complicado sacar tanto tiempo para la gente, ¿no? ¿Y qué consejo le darías a un joven, a un adulto, a una persona que es un poco reacia
o tiene ese miedo a aprender un idioma, ¿qué le dirías? Ay, pues que coja las maletitas y que se vaya a un mesecito a Irlanda, a una escuela de adultos, si es un adulto, que conozca la realidad, que comparta esa situación con otros de su misma edad, con su misma circunstancia y que vea que puede hacerlo y que vea que es simplemente algo humano, es la comunicación, no es nada más. Y luego vendrá súper ilusionado. Y si quiere seguir estudiando, entonces será el momento. Pero que vea que ahí fuera hay un mundo. Sí, que cuando se tiene miedo a algo, no hay mejor recurso que enfrentarse, ¿no? Que lanzarse, sí. ¿Es alguna persona que sea reacia o que tenga miedo a enfrentarse? Hablo mal el inglés, no... Pues se lance. me lo decían muchísimo antes, es que era la frase típica de es que se me da fatal el idioma, es que lo llevo fatal, es que toda la vida me ha ido súper mal. Y decías, pero bueno, ¿qué te ha ido mal? Porque en realidad te ha ido mal en el colegio, la asignatura como tal, pero el idioma, tú no sabes si te ha ido bien o mal. Lo has puesto en práctica, lo has utilizado, te has ido, ¿no? Te has enfrentado a esa situación. Entonces, es cambiar un poco el chip, es cambiar un poco ¿no? Y decir, no, vamos a trabajar, sí. ¿Y a ti, Maite, alguna vez te han dicho, porque puede que haya gente que critique el hecho de estos viajes con la finalidad de educar, son viajes educativos, ¿vale? ¿Alguna vez te ha pasado que te digan que son más lucrativos que educativos? Bueno, eso la gente, para gustos, colores, evidentemente, hay gente de todo tipo, ¿no? Entonces, habrá gente que pensará que llevar una chaqueta de marca es tirar el dinero y habrá gente que pensará que llevar una chaqueta de marca pues es un distintivo en su situación profesional o social. Eso depende de cada uno cómo vea la vida y cómo vea las cosas. En este tipo de viajes, todos los viajes, sean de placer o sean de estudios, todos los viajes son buenos y enseñan. Es una fuente de aprendizaje total. Yo prefiero gastarme, yo personalmente, mi dinero con mis hijos para que viajen que para otras cosas, fíjate, porque siempre creo que aunque vayan al pueblo vecino, van a aprender algo. Es decir, salir de la zona de confort siempre enseña mucho, vayas con el motivo que vayas y vayas con quien vayas, con amigos, con un colegio, con un programa como el de TEC, con un grupo escolar, etc. Si la gente cree que invertir dinero en algo como esto es lucrativo para alguien, todo el mundo profesional se lucre de su profesión, pero esos son servicios que se hacen con una finalidad. Y en este caso los nuestros siempre tienen una finalidad de aproximar la docencia y del aprendizaje de los idiomas cuando se viaja. O el año académico, por ejemplo. Yo tengo muchos estudiantes de año académico en el extranjero, en Estados Unidos, en Irlanda o en Inglaterra o en Canadá, haciendo el año escolar, que no tiene nada que ver ese tipo de programa con el que se hace en verano, que es solamente de idioma. Pues los niños que están haciendo el año académico fuera, esto es una pasada. Tienen todo el año de convivencia, estancia en familias o en colegios de internado, ¿no? Asistiendo a un colegio todos los días, haciendo amigos nuevos, teniendo un sistema educativo totalmente diferente, enfrentándose a unos retos brutales para ellos, para esas edades. Y lo están haciendo y lo hacen muy bien. Esos son retos, buenísimos, ¿no? ¿Tienen un precio? Claro que lo tienen, como todo en esta vida. Todo tiene un coste, pero hay muchas familias que apuestan cada año, salen miles de estudiantes de España a hacer el año académico fuera. El aprendizaje ahí tiene que ser, pues de irte solo, al final se van solos, dejan la familia aquí y te vas un año al extranjero, pues tendrás una familia, evidentemente estará todo como muy, muy pautado. Sí, pero es tu zona de confort. Claro, sales de la zona de confort, tus amigos se quedan aquí, tu familia se queda aquí y te vas solo. Entonces, y no hay mejor testimonio que escuchar a los niños cuando te hacen un directo y te cuentan, ¿no? O cuando hacen un testimonio y te dicen, es la mejor decisión que han tomado mis padres por mí en mi vida. Les agradezco enormemente. ¿Por qué? Porque, claro, evidentemente, aunque los niños quieran ir, los padres también son muy importantes, son los que toman la decisión al final, ¿no?, de decidir invertir ese dinero en su hijo. Lo pida el niño o la niña o lo pida a los padres, sea quien sea, ellos son los que hacen el esfuerzo económico.
Y la verdad es una experiencia de vida. Incluso si los viajes de verano son experiencias de vida, porque los niños, yo tengo alumnos que son papás y mamás, que vinieron con nosotros los primeros años, ¿no? En sus etapas recientes de viaje, y todavía lo recuerdan de una forma, pero bueno, que me ponen, ¿no? Los pelos de punta, que dices, pero ¿cómo puedes tener tan buena memoria y tan buenos recuerdos si hace tantos años, ¿no? Y habrás tenido experiencias a posteriori, ¿no? Habrás ido a la universidad, has hecho viajes con tus amigos, con tu familia, con tu tal, y recuerdan esos viajes a Irlanda, su familia, te acuerdas de lo que hacíamos, de qué tal. Es decir, que es muy importante para fortalecer, ¿no? Esas bases. Y saliendo un poco ahora de lo que es Academia Tech y centrándonos un poco en los inicios, centrándonos un poco en el mundo empresarial, tú como mujer hace 30 años decidir montar tu propio negocio, ser emprendedora, ¿notaste apoyo por parte de la sociedad, el que viesen que una mujer iba a lanzarse a un proyecto, o notaste...? Bueno, en ese sentido tengo que decir que yo no me fijé mucho en ese sentido de lo que las observaciones, ¿no?, de alrededor. Yo lancé mi tema, me puse en ello, me puse a trabajar, me concentré en mi proyecto totalmente. Evidentemente, pues había gente que hablaría, ¿no?, observaría, ¿no?, desde fuera. Tengo que decir que Vila-real ha sido un pueblo, ahora es ciudad, pero ha sido un pueblo muy emprendedor. Hemos tenido ejemplos previos a los míos, ¿no?, de grandísimos profesionales, empresarios y empresarias, a lo mejor no muchos, pero sí muchas mujeres que sin ser empresarias han trabajado muchísimo, ¿no? Entonces yo, para mí, no era algo muy fuera de lo común el ser una persona que había estado en una empresa importante aquí en Vila-real, dentro del mundo del sector, bueno, pues, cerámica, ¿no? Sí. Y evidentemente éramos muy pocas mujeres en ese ámbito en aquel momento. Eso allí sí que lo noté mucho porque éramos muy poquitas, pero ya puestos en historia, yo no me di cuenta. Ahora tengo que decir que después de muchos años, una persona conocida, un amigo, me llegó a hacer la observación de que, claro, ellos pensaban, cuando me dejé esa empresa, hacían unas tertulias ocasionalmente, y me pareció me sentía importante, de que os preocupasteis por mí, pues si me iba a funcionar o no me iba a funcionar, ¿no? Quiero decir que a lo mejor sí que es verdad que no es fácil llevarlo, pero te tienes que centrar en tu proyecto, que lo demás está ahí, y quien tenga que hacer observaciones que las haga, y no pasa nada. Yo creo que una mujer y un hombre es lo mismo, estamos al mismo nivel para todo. Es verdad que la mujer tiene que enfrentarse a muchos retos, pues, diarios, ¿no? Pues eres madre, das salud durante tu proyecto profesional, no puedes dedicar el tiempo que otras personas pueden dedicarles a sus hijos, porque bueno, tienes que engancharte enseguida a tu historia profesional, porque depende de ti también. Hemos pasado por mucho. Yo me he tenido que dejar a mis hijos en casa y marcharme al extranjero, pues, durante un periodo largo. Hemos iniciado campamentos y he tenido que estar desplazada en campamentos también, ¿no?, durante esas etapas. Que quiero decir que pones mucho sacrificio, y los tuyos también lo hacen, ¿eh? Porque claro, es muy bonito tener una mamá a la puerta del colegio que te recoja cuando sales y no puede, o que llegue a casa cuando tú llegas de hacer tus actividades y que la mamá te esté esperando diciéndote, cariño, ¿no?, que bien, que estás en casa, como hoy en día, y es al revés, tú eres la última que llegas a casa. Sí que es verdad que la mujer, y entiendo que ahora ya no será igual, no será. Quiero pensar que no es el mismo, ha cambiado el porcentaje, ¿no? Pero sí, hemos tenido que poner mucho de nuestra parte, y los que han estado a nuestro alrededor también, para poder, ¿no?, llevar esto adelante. ¿Y a día de hoy sigue siendo igual, Maite, o ya compaginas mejor tu vida personal y la vida profesional, o sigue siendo la última en llegar a casa? Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que mi marido ya está jubilado, por lo tanto soy la última en llegar a casa. Bueno, no
la última porque mi hija es joven y hay veces que llega más tarde que yo, pero no. Ahora, evidentemente, pues con los años vas ya reubicando las cosas, ¿no? Y tampoco ahora ya en este momento, sino ya hace tiempo, pues vas equilibrando más los horarios, ya tenemos mucho más personal, evidentemente todo está un poco más delegado en ese sentido para que durante las horas profesionales tengamos suficiente como para poder y poder llevar una vida un poco más relajada también, ¿no? El horario laboral ya es bastante completo como así. ¿Y qué características crees que tiene que tener un emprendedor, un empresario a la hora de poder liderar una empresa? ¡Wow! A ver, evidentemente mucho carácter. Carácter hay que tener, porque tienes que tener las cosas claras, tienes que saber lo que quieres, tienes que hacer cumplir esos objetivos, tienes tus retos, ¿no? Y mucha ilusión en el proyecto, muchísima ilusión. Sí, o sea, tener los pies en el suelo. Te está definiendo otra vez. Bueno, no lo sé, pero a ver, los pies los tienes que tener en el suelo toda tu vida, ¿no? Tocar suelo y decir dónde estoy, quién soy, y no perder la línea, ¿no? del horizonte, ¿no? Saber lo que puedes y no puedes hacer cada día dentro de tus capacidades y de tus posibilidades. Y siempre rodearte de la mejor gente posible. Ya que has dicho, Maite, las características que debe tener un buen líder, un buen emprendedor, ¿qué consejo le darías a una chica que a día de hoy es joven, le puede dar vértigo o miedo o respeto o lanzarse a algún proyecto de emprendimiento? ¿Qué consejo le darías? Que no hay que tener miedo, que hay que lanzarse. Si es un proyecto en el que crees, hay que buscar la forma para hacerlo realidad. Que adelante, que miedos, los miedos nos los ponemos nosotros al fin y al cabo, ¿eh? Y no será porque yo no los he tenido, ¡buah!, de vértigo, ¿no? En ciertos momentos de decir, jolín, hemos pasado una pandemia durísima, con el COVID y todo esto, y en esos momentos estás, que la piel no te toca el cuerpo, ¿no? Es decir, esto, ¿qué pasará? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer mejor para paliar y que todo siga adelante y que no perdamos, ¿no?, las bases? O sea, que miedo siempre los vas a tener, pero intentar evitarlos. Sí, pues hablando de las distancias, Maite, hace 3 años Tec ya era Tec. Yo me refiero cuando Maite con 26 años, con su trabajo estable, lo deja todo para apostar por un proyecto que puede salir bien, puede salir mal, no lo sabes, pero tú tenías tu trabajo estable, buen trabajo, buena empresa. En ese punto es en el que se puede encontrar mucha gente joven que nos está escuchando. Sí. Pero simplemente no hay que tener miedo a lanzarse en un proyecto en el que tú crees. Es decir, puedes estar muy agradecida, porque siempre hay que estar agradecidos de todo lo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Todo nos enseña y mucho. Y sí, y bueno, a lo mejor, tal vez, en lugar de empezar no sé, tan joven, tampoco me parece que... Bueno, yo no pensaba que era tan joven. ¿No? Hay mucha gente que empieza mucho antes. Yo tengo un compañero de profesión que empezó muchísimo más joven que yo, ¿no? Y no hay que tener nada de miedo. Simplemente, pues eso, la gente joven hoy en día tiene muchos medios para formarse de forma autodidacta, ¿no? Gratuita, etcétera. Vamos, yo ahora me encanta ver lo que hay. Evidentemente las capacidades no son las mismas. La gente joven tenéis muchas más habilidades tecnológicas, mucho más de las que podemos tener la gente, ¿no?, de mi generación o generaciones anteriores. Y bueno, me hacéis unos delitos que me gustaría estar enganchada en toda la nueva tecnología al máximo, ¿no? Pero tenemos también que comprender que tenemos unas capacidades ya más limitadas en ese sentido, aunque no quiera decir que no estemos en ello, ¿eh? ¿Y tuviste en tus inicios algún mentor, alguna persona referente que te fijases en él o que intentases decir, no sé muy bien cómo puedo ir por este sitio o por este otro, pero me fijo en aquella persona que me inspira? Pues mira, yo tengo que decir que en el campo en el que estamos hablando, que es el de centros de idiomas y viajes a extranjero, no me fijé en nadie. Y de hecho tengo una oferta, yo creo que es una
no es una virtud, es un defecto no fijarme en todo lo que debería en mi competencia y guiarme un poco, ¿no? También es verdad que tengo poco tiempo para eso y cuando necesito algo me arriesgo un poco por los compañeros de la asociación, que estamos en el mismo sector y voy directamente, pregunto directamente. Pero cuando inicié, pues un poco fue pues el director de la empresa en la que yo trabajé, porque me parecía que era un señor, pues bueno, era un empresario como la copa de un pino, trabajador, bueno, como no los he visto, y con una linealidad marcada muy clara, ¿no? Dentro de su empresa, ¿no? Y aquello me enseñó mucho y cada vez que, bueno, pues sí, yo creo que será un poco un referente, ¿no? En ese sentido. Y ahora que acabamos de comentar, Maite, el tema de crisis pasadas, ¿cómo un negocio, porque al final esto sí te puedes adaptar, pues puedes hacer videollamadas y hacer por así decirlo las clases, que es un poco lo que pasó, y a mí me pasó, yo estaba dando francés y me tocó hacer eso, pero obviamente no es lo mismo, no tiene absolutamente nada que ver. ¿Cómo te preparas, o a lo mejor no te has preparado, no sé, cómo te prepararías ante posibles futuras crisis, un negocio como este? Pues depende del tipo de crisis que sea, porque claro, la crisis que nos vino con el COVID nadie la esperábamos y fue pues de forma repentina que cada centro, entiendo dentro de la asociación de ACICOA, por ejemplo, que es a la que pertenecemos nosotros, TEC, como Asociación de Centros de Idiomas de la Comunidad Valenciana, o FECEI, que es la Federación a nivel nacional, cada centro, en función un poco de sus clientes y de su formato, porque claro, cada centro somos diferentes, intentó tener una salida loable a las circunstancias. En TEC tomamos una decisión. Teníamos muchos alumnos que creíamos en ese momento que no estaban preparados para de un día para otro forzarles a tener una educación online directamente, además de tener las clases regulares online y además suspendimos las clases, devolvimos todo el dinero que nos habían pagado de los cursos y demás, o lo dejaron en depósito para iniciarlo a posteriori. Y cuando tuvimos un sistema que argumentamos online, preparado y adecuado, lo comunicamos y se inscribió al sistema online el alumno que quiso, las edades más adecuadas, los que no tenían las edades adecuadas o no era el momento adecuado o no tenían en casa la infraestructura que necesitaban para hacerlo, no estaban obligados para nada y así salvamos esa circunstancia hasta que vino la normalidad. Y la crisis es la que te marca. Si viene una crisis de otro estilo, tendremos que ver qué tipo de crisis es, pues para poner los medios adecuados y estar ahí, siempre que sea algo necesario, ¿no? Y esperemos que no vengan muchas crisis. Esperemos que no vengan muchas que no vengan crisis. Al final siempre un empresario tiene que estar preparado, un emprendedor tiene que estar preparado a momentos de incertidumbre, porque si no ahí se te puede tambalear todo. Exacto. Es cierto, pero yo creo que nadie estaba preparado en ese momento para ese tipo de crisis, ¿no? Y por eso hablo de los tipos diferentes de crisis que podamos tener. A mí, por ejemplo, ahora que hay tanto ruido, ¿no? Con tanta guerra vecina por aquí y por allá en danza, dices, ¿qué haría en caso de, no? Esas cosas son las que llegan a preocuparte, porque no nos hemos visto nunca en esas circunstancias. Pero bueno, exacto. El mundo está lleno de gente guay, buena, y gente con mucha tecnología, con mucha energía positiva, y gente que te tira un cable, comparte, porque es verdad, esto lo tengo que decir y es muy serio, y lo digo con toda rotundidad, que igual que pensamos que hay gente, pues que eso no hay mucha competencia, es real y muy mala y tal, pero hay gente muy buena en nuestro sector, hay gente que en estas épocas has visto cómo han salido en ayuda y en rescate y en compartir, hemos compartido muchas horas online con todo aquello con todos los recursos que cada uno teníamos y bueno, intentar aunar esfuerzos y fuerza, ¿no? Colectiva y en pro a una finalidad.
Y yo creo que siempre sacas, ¿no? De lo malo siempre sacas lo bueno. Sí. Hemos estado viendo, ¿no?, un poco los inicios de TEC, un poco cómo está funcionando ahora. ¿Cómo te gustaría que fuese recordado TEC o qué legado te gustaría que se quedase de TEC? Bueno, a mí me gustaría que se quedara la esencia de TEC como lo que es, ¿no? Sin grandes pretensiones, pero como una empresa muy sólida dentro de nuestro sector, con una aproximación, con una confianza, y que, bueno, pues los que continúen más adelante con TEC, que puedan llevarlo por el camino que sea más adecuado para el momento y durante las circunstancias que se vengan, ¿no? Porque vamos hacia un futuro, habrá muchos cambios como los han habido hasta ahora, y en ese momento pues ya serán los que rulen con TEC, que evidentemente yo tengo 2 hijos que trabajan en TEC y imagino que querrán continuar con TEC. Yo no voy a estar aquí toda mi vida, yo también tendré que jubilarme y estoy cerca, ¿no?, de esa etapa. TEC siempre va a ser TEC y yo siempre voy a ser parte de TEC, ¿no? Pero que quiero decir que la gente que en el momento determinado se quede en TEC serán los responsables, pues, de llevar eso adelante. Y para ti, Maite, en estos 34 años, ¿no?, más o menos, que has dicho que lleva TEC de historia, ¿cuál dirías que ha sido tu mayor reto, el reto más complicado, el mayor desafío que has tenido que enfrentar y el mayor logro? Bueno, como logro diría llegar hasta donde he llegado, porque para mí ya es muy satisfactorio. Yo en realidad soy una persona bastante sencilla, sencilla y no tan sencilla, pero bueno, diría que soy una persona que toca mucho suelo, que me gusta saber dónde estamos, me gusta, yo cuando voy donde vaya, da igual que sea en Londres, que en Nueva York, que en Berlín, que en Dubái. Yo soy de Villarreal y Villarreal es un pueblo y está ubicado en tal sitio, la sede central de TEC está en Villarreal, no está en Valencia, ni digo que está en Madrid, ni digo que no, ni que vivo yo en... No, yo vivo en Villarreal, ¿no? En ese sentido me refiero. Me gusta ser quien soy y así ha sido hasta ahora, por lo tanto llegar a donde he llegado es un logro para mí, porque el día a día es un logro, cada día, cada reto con nuestros estudiantes, con todo lo que hacemos, pues yo me siento más que gratificada, ¿no? El logro es los clientes que tenemos, que no es fácil. No es fácil que los clientes te aprecien, te quieran y valoren el trabajo que estás haciendo, con lo cual dar las gracias siempre a esos clientes que seguimos teniendo y que nos siguen, que siguen confiando en vosotros. Sí, los alumnos que hemos tenido, exalumnos ahora que son padres de nuestros alumnos, etcétera, etcétera, ¿no? O alumnos que sus hijos se van a ir a hacer el año académico ahora, y han sido alumnos míos personalmente, ¿no? Que dices, qué brutal, ¿no? Que estamos aquí 3 generaciones dando vueltas y resulta que no, y es así, vuelvo un poco al inicio, es decir, el niño que tenías en un momento determinado ahora se ha convertido en un padre que además la hija es prácticamente ya de aquí nada, también será una de las adultas de esta vida dando vueltas por el mundo profesional. Así es la vida de bonita, ¿no? Pues ese es el gran logro de TEC y bueno, mío, ¿no? Personal, sí. Y no sé qué más me has preguntado. El mayor desafío en estos 34 años. El desafío, bueno, yo diría que el desafío es ir creciendo paulatinamente sin pasarte. Porque hemos tenido la oportunidad de crecer mucho más y mucho más rápido, sí. ¿Lo hemos querido? No. Hemos querido mantener una pauta de crecimiento, pues eso, ¿no? Constante, pero paulatina, con una medida adecuada. No por nada, sino por tener, pues eso, no tener excesivos disgustos, ¿no? Y poder controlar, ¿no?, en la medida de lo posible, pues toda esa dinámica que hemos llevado. Y hay muchas academias, ¿no? Aquí en Villarreal hay muchas academias. Vas a cualquier pueblo, cualquier ciudad y hay muchas academias. ¿Cuál dirías que es el valor añadido de TEC que diferencia del resto de academias? Bueno, seguro que lo tenemos. Seguro que hay algo, ¿eh? Seguro que algo hay. Si tuviera que buscarle algo en concreto, tendría que saber muy bien cómo funcionan los demás. Y como te he dicho, tengo poco tiempo para observar lo que hacen los demás. A ver, TEC ha intentado
hacer las cosas de forma coherente, tener la seriedad que toca en lo que toca para cada caso, el tomarnos muy en serio nuestra profesión con nuestros alumnos, sean del color que sean, de la condición que sean, de la edad que tengan y demás, centrarnos en nuestro objetivo, intentar transmitir la importancia de los idiomas y posteriormente la cualificación de esos idiomas que estudian y enseñar el porqué, ¿no? Llevar la trayectoria y decir, bueno, pues en cada idioma pues hay unos exámenes, ¿no?, que te van a cualificar y te van a ayudar pues, para tu proyecto futuro, para tu currículum, para tus estudios, etc. Porque ya sabéis que hemos ido evolucionando y cada vez más, pues todo ha sido más exigente, pues has tenido que presentar un certificado de idioma, pues un B2 o un C1, o si quieres hacer un posgrado, o si quieres hacer un máster, o si quieres hacer un Erasmus, etc., ¿no? Y dependiendo de dónde vayas, hemos intentado estar ahí siempre desde hace muchos años. Yo recuerdo que desde los inicios empezamos a hablarles a nuestros estudiantes de los niveles europeos, que nadie tenía ni idea. Nadie sabía cuando le hablabas de una 2, de un B1, de un B2, de un C1, un C2. Y bueno, pues eso ha sido un poquito, ¿no?, la gotita a gotita constante que ha ayudado aparte de que sea un centro donde estudias los idiomas, que te puedas certificar y que te lleven a certificarte y que te lleven por los mejores caminos para conseguirlo. Por eso hemos sido centro preparador de Cambridge Elite, que dicen, ¿no?, porque somos de los que más presentamos, ¿no?, de los que más alumnos presentamos a los exámenes de Cambridge. Somos centro examinador Pearson de hace muchos años, o sea que estamos como centro examinador propio, ¿no?, tal cual. Y bueno, y también preparamos y presentamos pues, los exámenes de francés y de italiano y de otros y de alemán, por supuesto. Con lo cual, eso ha sido también un apoyo importante dentro de lo que es la calidad TEC, ¿no? Pues eso, el hacer las cosas, digo yo, ¿no?, de esa forma. Pero no sabría decir por qué es diferente a, ¿no?, o qué hacen distinto en otro sitio. Yo creo que todos son buenos profesionales. Lo único pues, son las dinámicas que se establecen, ¿no?, en cada caso. Y, vale, antes te toca preguntar el valor añadido entre academias, pero yo te quiero preguntar el valor añadido de academias con respecto al colegio. Ya. ¿Vale? Porque nos pasó a nosotros lo vivimos así, o sea, yo no sabría hablar inglés si no fuese por en su día TEC, y luego cuando yo me fui a vivir fuera de aquí, en la academia en la que continué, y no tendría el nivel, no habría llegado a sacar un C1. Imposible, te lo digo que es imposible. ¿Qué se hace mal en el colegio para que una persona no aprenda a hablar inglés en el colegio? Vamos, a día de hoy, me imagino que seguirá siendo igual. Sí. A ver, no es que se hagan cosas mal en el colegio. Sí que es verdad que hace muchos años, lamentablemente, los maestros no tenían el idioma, no dominaban el idioma como para poderlo enseñar y que pudieran sus alumnos dominar un idioma. Ahora, hoy en día, todos los maestros y profesores que hay, pues ya hablan inglés. Y más si es un profesor de inglés, seguro que habla inglés. O sea, el problema no es ese, el problema es el tiempo que tienen. Tienen muy poco tiempo para dedicarle a un idioma dentro de los colegios. Debería de haber más horas dedicadas. Debería de darse menos importancia a ciertos aspectos del idioma y potenciar otros. Y, por ejemplo, yo entiendo que desde que un niño inicia el colegio, a los 3 años, si tiene una clase de inglés, tendría que ser una clase de inglés de verdad. Una clase de inglés que se hablara inglés totalmente. Que no hicieran nada más que jugar, hablar inglés. No hace falta que pinten tanto. No vale la pena pasar tantas horas pintando sin estar escuchando el idioma que teóricamente están hablando. Eso sería mi fundamento, ¿no? Es decir, un niño a los 3 años tiene que estar escuchando inglés de forma continua y constante. El oído, hacer oído es lo más importante. Y las etapas recientes, escolares, pues todo lo que es preescolar y luego cuando empiezan en primaria, ¿no?, primero, segundo, tercero, no le demos tanta importancia a que se escriben bien, a ver si se han dejado una H o una T, o a ver si tienen... Es que los niños ingleses también lo hacen y hablan perfectamente el idioma. Es que hay muchas formas de enseñar en esas etapas recientes sin darle tanto valor a unas cosas que se les están dando valor ahora
y no se debe dar, en mi opinión, esa es mi humilde opinión, por favor, que yo no quiero enseñar ni organizar nada a nadie. Quiero decir que hay unas etapas en las que podríamos invertir mucho a nivel auditivo y visual y de conexión emocional para que cuando llegara el momento de darle el empuje a todo lo demás, al writing, a la grammar, use of English, etcétera, ¿no? Que fuera ya fluidísimo. Y bueno, luego tenemos una desventaja en España, que no tenemos versión original. Tenemos todo doblado, ¿no? En las televisiones, las películas. Claro, pero hoy en día, si quieres, lo tienes en versión original. Entonces, hoy en día es verdad que tienes todas las versiones originales en todo, y es el consejo que damos siempre a los padres. Ponerles siempre versión original, ponerles los dibujitos en inglés, los juegos que hagan en inglés, cualquier cosa que vean a una hora determinada durante un tiempo cada día. Que será lo que realmente les va a dar el empuje total para conseguir llegar al objetivo. Y es verdad, tú luego preguntas a tus alumnos, o ves algo irregular que dices, este niño como habla tan bien inglés, si termina de empezar, a ver dónde ha estado, a ver qué ha hecho, ¿no? Y realmente, pues el punto común, el factor común, no, yo es que en casa, es que yo lo veo todo en inglés, es que a mí me gusta ver no sé qué en inglés, es que mi mamá me pone la televisión en inglés. Es decir, el punto en común de todos ellos no es que han estado pintando, o han estado escribiendo, o han estado leyendo un libro, porque todavía no pueden leer libros, ¿vale? Son muy pequeñitos, muy jóvenes para coger un libro en inglés, aunque sea de niño, y entenderlo perfectamente. Hay que darles mucho input, tanto auditivo, para que tengan vocabulario, para que cojan acentos, para que lo naturalicen. Y eso les va a ayudar un montón. Tú como madre darías consejo a otros madres que los dibujos pues en inglés, que sea todo inputs que tengan, ¿no? Que sea escuchar inglés. O sea, ese sería tu consejo. Y un ratito. Y a los colegios. Exacto, y a los colegios, por favor. Yo solo he tenido en mi historia, y ahora mismo echando la vista atrás, te puedo decir que solo he tenido un profesor en el que solo te hablaba inglés y tenías que hablarle todo en inglés. Si no se hacía el sueco, obviamente te entendía, pero te fuerza. Solo he tenido uno y cuántos hemos tenido en nuestra historia. Yo digo una cosa, los niños lo agradecen mucho. Yo estuve en un colegio dando clases de división secundaria, creo que era segundo, tercero y cuarto de eso. Primero, segundo, tercero y cuarto de eso, ya no recuerdo, hace años. Bueno, mirad, sí, os digo los años que hace, 22 años, porque tuve a mi hija en ese momento. Y una persona vino al bautizo, a la comida del bautizo de mi hija, y llevaba un colegio y me dijo, ¿tú puedes sustituirme a una que se me va? Y digo, mira, dímelo con tiempo, porque yo llevo la academia, tengo muchas tal, y me tengo que organizar para hacerte eso. Pues vale, te lo diré. Me llamó un día y me dijo, mañana... Tiempo y de dije, sobra. vale, tiempo de sobra. Me sobra. Bueno, pues estuve casi 3 años compartiendo eso, pero era mucho para mí, porque claro, eran muchas cosas y yo no podía dar todo lo que yo quería dar también en ese colegio, porque yo no podía hacer horas de patio ni esas cosas, porque yo siempre iba con un boli y también me salía mal por mis compañeros de allí, ¿no? Y yo recuerdo que, bueno, yo sustituí a una persona que seguramente, una profesora que seguramente no hablaría inglés en las clases. Y yo cuando entré en ese colegio, yo a todo el mundo le hablaba inglés. A los niños, a los no niños. ¿Los compañeros también? A todo el mundo cuando era hora escolar. Entonces, claro, allí los chavales me miraban de una forma... Oye, tengo que decir que cuando me fui súper contenta porque los niños, los chavales, ya no son niños, son chavalotes. Y además, un chaval enorme, además, casi 1,90 m de altura, que me dio un abrazo para darme las gracias porque era la primera vez en su vida que se había sentido como parte de algo, como que estaba, yo creo que aprendiendo, o que se sentía integrado. E incluso el malote de la clase me decía, yo me siento al final, pero no te voy a molestar, ¿eh? Es decir, que tenía aliados en la clase. Es decir, y yo les hablaba todo el tiempo en inglés. Para mí no era importante que aprendieran más tiempos verbales o menos. Para mí era importante que conectaran con el idioma que no habían conectado en su vida. Y bueno, por eso no sé a qué venía, ¿no? Sí, lo de poco el consejo a los padres y a los profesores de los colegios. Que creo, y lo digo en serio, hoy en día hay muy buenos profesionales que dominan el idioma muy bien. Ahora hay que ponerlo en práctica en la clase y hacerles, ¿no?
a motivarles para que eso sea parte de también de su historia, que quieran, ¿no? Y de su aprendizaje. Y hablando un poco de consejos, ¿qué consejo le darías a tus hijos ahora mismo, después de todo lo que has vivido en tu trayectoria empresarial, en tu vida personal? ¿Qué consejo te gustaría darle a tus hijos que les marcase y que lo tuviesen en cuenta? A ver, dar consejos es muy difícil. Yo tengo un padre que fue empresario y tengo que decir que él me iba diciendo cosas, ¿no? Me iba soltando cositas, detallitos. Y soltar detallitos siempre es bueno porque yo siempre los he tenido en cuenta y los he recuperado cuando ha sido el momento que he dicho, mi padre me decía, o mi padre comentaba, ¿no? Y eso siempre es bueno. Yo a mis hijos, pues, a ver, que dediquen el tiempo que tengan que dedicar para que la criatura esté bien alimentada. Sé que es una criatura que tiene que comer todos los días. Y igual que un bebé, lo tienes que alimentar, lo tienes que mimar, lo tienes que cuidar. Si tú mimas al bebé, pues el bebé va a crecer. Y ese es mi consejo a mis hijos, ¿no? O a quien se quede. Yo siempre digo una cosa, si ellos se quedan, será porque ellos querrán quedarse. Eso también es muy importante. Que no se sientan forzados a hacer algo que no les guste. Eso es. Yo quiero que ellos hagan lo que les guste hacer, sea lo que sea. ¿Quieren que les ponga una tienda de manzanas y peras ahí en la esquina? Pues yo encantadísima. Si tiene que ser un proyecto, exacto. Yo igual siempre que digo el tuyo. que uno tiene que hacer aquello que le guste hacer. Por eso mi hija hace musicales conmigo. Porque le gusta. Claro. Pues Maite, ha sido una charla súper enriquecedora. Muchísimas gracias. A vosotros siempre. Ha sido la primera empresaria mujer que hemos traído aquí, además con familia. O sea que yo creo que servirá de inspiración a mucha gente, segurísimo. Seguro que hay muchas muy buenas y muy válidas. Seguro. Pues muchas gracias a vosotros por la entrevista. Ha sido un placer. Y antes de acabar, sí que nos gustaría, si ha habido algo que no te hemos preguntado que te hubiese gustado hablar, comentar o alguna frase con la que acabar. ¿Algo que quieras? No, yo creo que me habéis hecho muchísimas preguntas, ¿no? Y no me gusta preparar las entrevistas, aunque luego voy muy nerviosa. Cuando tengo que hablar en público, tengo una entrevista con alguien y tal, o me invitan a algún debate con algo, digo, no me preparo nada, pero voy muy nerviosita porque no sé qué va a salir, o no sé qué va a surgir, ¿no? Que tengáis mucho éxito con todo esto, porque creo que sois unos grandes profesionales. Me encanta lo que hacéis y bueno, yo soy una seguidora vuestra y quiero vuestro proyecto, que seguro que va a ser una pasada, de verdad. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.